bendiga, amado público que nos observan a través de las redes sociales en esta hora. Quiero hacerles la invitación a nuestro programa Generación que Impacte Vida, un programa que ha nacido del corazón de Dios para compartir con cada uno de ustedes en sus hogares, para que sea el Señor impartiendo liberación, para que sea el Señor derramando su gracia sobre cada uno de ustedes y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, los guarde y los ayude cada día. En este espacio tendremos invitados especiales y testimonios para ustedes. Tendremos también conferencias y consejería. En este espacio tendrás la oportunidad de enviar tus peticiones y estaremos orando por cada una de ellas. Además, tendremos tiempos de adoración. Recuerda que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para complementar, también tendremos entrevistas. Así que no te pierdas este maravilloso espacio todos los sábados a las 4 de la tarde. Te esperamos. La verdad que el día de hoy me encuentro bendecida, dándole muchas gracias a Dios por un día más de vida, porque la verdad que uno despertar es una gran bendición que Dios nos puede otorgar, porque sabemos por todo lo que está pasando en el mundo entero, pero todos los que estamos aquí vivos, así quizás alguno tenga enfermedad, tenemos la esperanza de que Dios aún está en medio de nosotros y que Él obra en su tiempo. Dándole muchas gracias a Dios por este hermoso día y también agradeciéndole porque reconocemos, hermana Francia y hermana Yurli, que somos un instrumento en las manos del Señor, que es Dios que habla a través de nosotros porque a Él le place. Nosotros los disponemos para que Dios haga su obra en cada una de nosotros. Así que te invitamos desde ya para que no te muevas, porque este es un tema muy importante, muy poderoso. Así que prepárate para que escuches. Si quieres, llama a un vecino, un amigo para que se conecte y no se pierda esta hermosa bendición. Desde ya te invitamos para que compartas esta palabra para que muchas personas puedan ser bendecidas a través de ella. Excelente, agradecida con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por este espacio, por esta invitación y gracias por haberme invitado y porque estamos aquí en un bello programa donde sé que tiene mucha audiencia y sé que va a ser de bendición para todos. Así que si usted está ahí detrás de su pantalla, tiene este don profético o lo tiene como ministerio, le invitamos a que siga en sintonía de él, que no se pegue, porque hoy vamos a ser edificados todos a través de este maravilloso tema, los profetas en nuestros tiempos. Hermana Yorlevis, iniciamos con la primera pregunta. ¿Qué es la
La profecía es un don divino que Dios otorga, ¿cierto?, a alguien que le da un llamado. Y la profecía en nuestros tiempos, Dios la usa para revelar a través de visión, de revelación, de manifestación, lo pasado, lo presente, lo futuro de la vida de alguien o del propósito que Dios tiene y quiere llevar con las personas que Él escoge. La verdad, muy importante aporte, así que si quieres puedes coger tu cuadernito, tu Biblia, tu lapicero, tu resaltador. Yo por aquí tengo también como para argumentar lo que decía la hermana, que un profeta es llamado por Dios para ser su representante en la tierra. Cuando un profeta habla en nombre de Dios, es como si Dios mismo estuviera hablando. Un profeta también es un testigo especial de que Cristo testifica de su divinidad, enseña su evangelio. Un profeta enseña la verdad, interpreta la palabra de Dios y está sujeto al arrepentimiento y recibe revelación y dirección, lo que decía la hermana George Lady, de beneficio. Él puede ver el futuro y predecir lo que va a pasar. También sabemos que Dios nos habla para edificarnos, para exhortarnos, ¿cierto? Porque no siempre Dios nos va a hablar cosas lindas. Como Él nos ama, Él también nos corrige. Entonces para eso también Él utiliza a sus profetas. Hermana Francia, también por acá tengo algo que dice que un profeta puede proceder varios estilos de vida. Puede ser joven o anciano, ¿cierto? No simplemente un profeta tiene que ser un adulto. Dios también puede llamar a un joven y capacitarlo, ¿cierto? Porque muchas personas se basan a lo que ven, no, como él es un muchachito, ¿yo qué le voy a creer a este muchachito? Pero no importa, porque ese muchachito puede tener una comunión más íntima con Dios que una persona que lleva quizás 30 años de evangelio y es una persona adulta. Entonces, como para tener eso en cuenta, Dios habla y hace como Él quiere, independientemente de las edades. Entonces, hermana Yorledi, por acá tengo otra pregunta muy importante que dice así: ¿cómo tiene que estar un profeta para que Dios le hable? El profeta, hermana Angie, debe estar en comunión con Dios, en búsqueda. Sabemos que el tema es los profetas en este tiempo, pero vamos a hablar del tiempo, ¿cierto? En los tiempos de los profetas mayores, menores. Sabemos que en esos tiempos los profetas verdaderamente buscaban a Dios, mantenían en intimidad con el Espíritu Santo. En ese tiempo los profetas vivían en las montañas, alejados de la multitud, alejados de todo, solamente en comunión con Dios a través de oración, a través de ayuno, a través de búsqueda con el Espíritu Santo. El profeta, hermana Angie, se ve reflejado, ¿cierto?, que es la voz de Dios aquí en la tierra, ¿cierto? Pero en estos tiempos, ¿por qué escasean, sí, verdaderos profetas? Porque hemos dejado a un lado la presencia, ¿cierto? Porque sabemos que sin presencia no hay profeta. Sin búsqueda, amén, de la palabra, sin búsqueda de Dios, del Espíritu Santo, que es el que nos hará saber todas las cosas, ¿cierto? Y para que eso suceda tenemos que andar en búsqueda, amén. Tenemos que apartarnos tanto de la humanidad, también de muchas cosas que hay en nuestro ser,
en nuestra vida que aún conllevamos y que tenemos que ser libres de muchas cosas para que el Espíritu día a día pueda permanecer en nuestra vida y aún a través de eso pueda haber revelación íntima de Dios con el hombre. Amén. Muy profundo es, la verdad es que, o sea, un profeta también para que Dios le hable de esta esa íntima comunión, ¿cierto? Sí. Creo que le he dado en el punto el día de hoy y creo que es lo que necesitamos. Hoy en día se han levantado muchos profetas, pero porque quieren fama, quieren reconocimiento, quieren dinero y porque es uno de los dones más apetecidos. Todo el mundo dentro de una congregación quiere ser profeta, ¿cierto? Porque como el profeta es apreciado, entonces hay gente que ni siquiera tiene un llamado profético y ya lo ven profetizando. Y una cosa es alguien que tiene un don profético, alguien que tiene el ministerio profético. Amén, ¿cierto? amén, así Y también hay que distinguir entre el espíritu de adivinación y el espíritu de profecía. Es lo que en estos tiempos está como confundiendo a la iglesia y mucha gente ha caído en desvarío, en confusión a causa de esto. Porque se han levantado personas que un día practicaron la brujería, la hechicería, practicaban la adivinación, hoy han venido a los pies de Cristo, todavía no han sido libres y ya están profetizando. Entonces, para que una persona pueda ser usada en el don de profecía o en el ministerio de profecía, debe estar en completa comunión con el Señor, en completa intimidad con Él, conociendo los misterios, porque es que Dios revela misterios, cosas por ocultas, y es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Así que si usted es profeta, si usted tiene este llamado profético, levántese a estar en intimidad con Dios. Si un día usted practicó la brujería, desátese, renuncia de eso, llévese de Dios y espere su tiempo para que Dios lo empiece a usar, si ese es el llamado que tiene para usted. Amén, gloria a Dios. La verdad que este es un don muy maravilloso, pero también a la vez es muy peligroso, porque para ejercerlo hay que estar seguro de que es Dios que está hablando. Entonces, como decía, es un don que muchas personas anhelan y quieren, pero también es un don que muchas personas le temen, que Dios les ha dicho que son eso, pero como saben la responsabilidad que deben de tener, porque ser un profeta, mejor dicho, tienen que estar en un nivel, mejor dicho, y no todo el mundo está preparado como ¿cómo diría la palabra? Como para estar ahí alineado, obedecer totalmente al Señor para que Dios le hable. Entonces prefiere como quedarse quieto, como no. Yo mejor me quedo quieto, como que esto no es lo mío. Yo no sé cuál es el don que Dios te ha llamado, si eres evangelista, si eres profeta, si eres intercedor, si eres profeta, si eres para hablar lengua. Cualquier don que Dios te haya dado hay que ejercerlo, pero hay que pedirle a Dios que nos ayude, porque Dios da como Él quiere. Él se manifiesta en las personas y le dice y capacita a los dones que Él ha llamado a las personas, ¿cierto? Porque eso no es porque yo diga, quiero decir hoy, hoy yo soy evangelista. Al otro día amanezco, no, yo me aburrí, yo mejor quiero ser profeta, no, yo vi que esto es muy peligroso, mejor yo soy intercesora. No, tú tienes que meterte en la presencia de Dios y con el don, con el llamado que Dios te ha llamado, con ese es que tú tienes que cumplir, ejercerse, porque ahí es donde Dios te va a bendecir y va a usarte para que tú seas de bendición a otras personas. Y también, hermana Angie y hermana Francia, sabemos que en los tiempos antiguos aún Dios los llamaba, pero muchos de ellos rehusaban el llamado de ser profeta y a cualquier otro llamado. Y en estos tiempos vemos que a veces Dios ni nos ha llamado y ya nosotros nos vamos digamos así la palabra, autollamando, ¿cierto? Y en esos tiempos ellos se rehusaban. Muchos de ellos no querían ser profetas, muchos de ellos no querían ser pastores, muchos de ellos no querían ser, ¿cierto?, de diferentes llamados. En estos tiempos sabemos que Dios a muchos no los ha llamado como pastores, ellos mismos se catalogan como pastores. Muchos Dios no los ha llamado como profetas y se catalogan como profetas. Entonces tenemos que ver la diferencia de estos tiempos a los tiempos antiguos, y eso es algo peligroso, porque en esos tiempos ellos sabían la magnitud de que era un profeta, era algo serio, algo peligroso. Una responsabilidad muy grande de tú decir algo que Dios a ti no te ha dicho. En ese tiempo habían consecuencias. Sí. Amén. No es como ahora que muchos dicen algo y no pasa nada. Bueno, aparentemente pensamos que no pasa nada, pero sí más adelante trae sus consecuencias, hermana. Y la verdad es que yo creo que el tema de hoy es bastante común, picantito y espinoso, porque a muchas personas no les gusta hablar de estas cosas, ¿cierto?
profético, Amén. ¿cierto? Pero también hay otros que tienen su llamado, su ministerio profético y son evangelistas. O sea, Dios sabe cómo hace sus cosas porque es que somos un cuerpo. Y si todos fuésemos profetas, ¿qué sería de la iglesia en este tiempo? O si todos fuéramos evangelistas, si todos fuéramos pastores, somos un cuerpo, entonces tiene que haber lo uno, tiene que haber lo otro, pero que todo esté fusionado y arraigado en Cristo, que es la fuente, y sobre todo en intimidad con el Señor a través del Espíritu Santo. Hermana Yonel, también otra de las preguntas, ¿qué sucede cuando Dios le habla al profeta y él te cae? En Jeremías hay un versículo que Dios le hablaba. En Jeremías hay un versículo, versículo 23, capítulo 29, donde dice que no es mi palabra como fuego, ¿cierto? Como piedra que martilla. En ese entonces el profeta, cuando se rehusaba a hablar palabra de Dios al pueblo, sabemos que Jeremías contendía mucho tiempo con Dios por causa de su persecución, ¿cierto? Porque Dios lo había llamado como profeta, pero él se rehusaba el llamado por causa de que a través de tu llamado va a venir persecución, va a venir infinitas de cosas, pero tú tienes que tener claro que Cristo fue el que te llamó. Y en ese entonces los profetas que callaban, hacia ellos venía consecuencia. Sabemos que en ese tiempo Dios le mandó a muchos profetas a dar palabra, a diferentes siervos, dile a tal siervo que se va a morir, y si el profeta no iba y daba la palabra, eso recaía, la sangre de esa persona recaía sobre el profeta. Entonces eso en ese tiempo era un riesgo callar la palabra de parte de Dios, ¿cierto? Porque era como fuego, como martillo la palabra, y el profeta que se rehusaba, Dios a muchos, hay unos que los colocó mudos. O sea, en la Biblia hay diferentes situaciones que le sucedieron a profetas que callaban la palabra. Amén. Entonces, en estos tiempos, hermanos, no podemos callar la palabra verdadera que viene de parte de Dios, porque puede caer juicio contra esa persona que Dios le está hablando y calla la palabra, que puede ser para exhortación, puede ser para alineamiento del pueblo, puede ser para Dios edificar al pueblo, para traer también consolación al pueblo. Entonces no hay que callar la palabra. Puede ser un pueblo desviado y Dios quiere que el pueblo se alinee. Entonces en estos tiempos la palabra que venga de parte de Dios, profeta, tú que nos estás viendo, que sepas que Dios es el que te ha hablado. Yo te digo que no temas, no calles, porque muchas veces aunque tú hables y aunque la palabra sea de parte de Dios, muchos no la van a recibir, porque cometemos un gran error y estamos equivocados, que como creemos que la palabra es de parte de Dios, creemos que siempre nos la van a aceptar, y muchas veces caemos nos podemos frustrar ministerialmente. Puede haber que ya queremos abandonar el llamado porque yo digo lo que Dios me dice y decepción espiritual y nadie me cree, como muchas veces le pasó a Jeremías, que muchas veces contendió con Dios, no voy a hablar la palabra, me voy a rehusar a ella, ¿cierto? Porque Dios está hablando la palabra, pero hay persecución, hay azote como le pasó a él, pero en estos tiempos cuando tú sabes que el Dios que te está hablando, Dios respalda, aunque muchos se levanten, aunque muchos no crean lo que Dios te está hablando, Dios en su momento dará testimonio que la palabra que Él te dio trajo cumplimiento. Amén. Amén. Y eso es muy cierto, hermana Yoleli. Y es también entender el llamado que tuvo el profeta Ezequiel cuando el Señor en el capítulo 33 le dice el deber de la atalaya. O sea, cualquiera diría, wow, o sea, y era lo que usted decía. Cuando un profeta es callado y no hablaba lo que Dios le decía, o sea, la sangre Dios la demandaba sobre ese profeta, pero cuando él hablaba lo que Dios le decía, la sangre recaía sobre aquel que no había hecho caso. Y eso está pasando en estos tiempos, que a veces nosotros también por la blasfemia o por la mentira, porque se han metido en el don profético, porque hoy en día el don profético está bastante contaminado a causa de la mentira, ¿cierto? Entonces muchas personas no están escuchando la palabra que viene de Dios, sencillamente no han sabido distinguir. Y todos aquellos que tienen este llamado deben establecer con el Señor una señal, deben tener como su estrategia cuando Dios me está hablando y cuando esto no es de Dios, esto viene de mi carne, de mi pensamiento, de mi sentir. Y es ver que Dios a un profeta le habla de diferentes maneras, como le puede hablar audiblemente, le puede hablar a través de un sueño, le puede hablar a través de la palabra. O sea, ellos tienen su conexión
y Dios se le manifiesta de la manera que quiere. Dios siempre no le va a hablar al profeta de la misma manera, pero cuando le habla se sabe que viene de parte de Dios. Y es entender que a veces cuando Dios habla, nosotros los que escuchamos la profecía queremos que se cumpla lo que Dios dijo una vez, y cuando no se cumple quizás nos decimos, no, es que eso era mentira, eso no era para mí, ese señor se equivocó, él no tiene intimidad con Dios, y buscamos al profeta. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, cuando Isaías profetizó acerca de la Virgen que daría a luz, eso no se cumplió en los tiempos de Isaías, se cumplió muchas cosas. Isaías ni siquiera dio al cumplimiento lo que él mismo había profetizado, y así pasa en nuestras vidas. Hay profecías que son a largo plazo, otras a mediano plazo, ¿cierto? A corto plazo, pero tienen un tiempo establecido por Dios. Y hermana Francia, también en estos tiempos hay algo que el profeta debe de tener, y es temor. Porque cuando el profeta tiene temor de Dios, el profeta no habla lo que no ha escuchado, lo que Dios no le ha dicho. Si Dios no ha hablado, Dios no habló, hermano. Si usted no ha recibido, si usted no ha visto, no diga que usted ha visto, que Dios le reveló, ¿cierto? Eso es tener temor, porque en estos tiempos también por eso la profecía la han distorsionado. La gente ya no cree muchas cosas por lo mismo, porque se ha metido el espíritu de mentira en las iglesias, en los profetas, sin temor. Amén. Entonces en estos tiempos hay que tener temor para decir, Dios me dijo, Dios no me dijo. Le dice, ay de aquel que diga, Jehová habló y Jehová no ha hablado. Amén. Amén, gloria a Dios. La verdad que, como decía la hermana Yorlady, hay que tener mucho temor, porque el profeta guía la vida de una persona. No sé cuánto han visto, quizás tú que nos estás escuchando eres una de estas personas que en un tiempo estuviste en la iglesia y quizás hoy no te encuentras en la iglesia por una profecía que te dijeron, ¿cierto? Por una falsa profecía. Entonces es ver que, o sea, no todas las personas son de la misma persona, porque quizás esa persona no estaba en comunión con Dios y habló en su carne, ¿cierto? Pero no todos son iguales, porque hay profetas de verdad que son de Dios. No todos son igual, porque por causa de eso muchas personas ya no creen en la profecía. Entonces no todos son igual, y Dios aún utiliza a sus profetas para hablar a su pueblo. Entonces, como no encerrarnos en eso y saber que sí, bueno, esa persona habló en su humanidad, pero no todos son iguales, porque alguien decía, no, es que yo no creo, y lo generaliza, porque como le pasó con una persona, dice, yo no creo en ninguno. No, porque es que todos no son iguales, no todos somos ladrones, no todos somos malos hijos, ¿cierto? No todos somos malos cristianos. Entonces, como para tener eso en cuenta. La rutina del profeta debe ser en constante búsqueda y oración. La misma palabra lo dice, orar en todo tiempo, ¿cierto? Tenemos que estar en búsqueda, en ayuno. ¿Por qué? Porque la carne, ¿cierto? Muchas veces hay que sujetar nuestras emociones, ¿cierto? Nuestra voz carnal. Y a través de cómo vamos nosotros a contrarrestar eso, a través del ayuno, ¿cierto? A través del ayuno, de la búsqueda, constante oración en la madrugada, apartarnos, tener un tiempo estipulado para estar en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, ¿cierto? Porque el profeta ya debe constituirse amigo de Dios. Pero ¿cómo nosotros nos constituimos amigos de Dios? A través de la misma búsqueda, a través de que vamos negándonos a nosotros mismos, ¿cierto? Y ya no juegan nuestras emociones, sino que ya nosotros nos debemos a Dios, al Espíritu Santo de Dios. Y ¿cuál es la otra pregunta, hermana? Y la otra pregunta es, ¿cómo un profeta escucha la voz de Dios? La hermana Francia ahorita hablaba, lo decía, el profeta, hay profetas que tienen... Cada profeta tiene una forma diferente como Dios se le revela al profeta. Por ejemplo, Dios a mí se me reveló de una manera diferente a muchos profetas que yo conozco. Yo no era cristiana, yo estaba en el mundo en ese entonces, yo estaba en una rumba como los jóvenes, ustedes saben, y yo empecé a ver, yo estaba bailando, pero yo no tomaba, a mí me gustaba mi rumba, pero yo no tomaba.
y empecé a ver un poco de demonio, no veía personas bailando sino demonio. Cuando yo escuché la voz audible en mi oído que me decía, ¿qué haces si tú no perteneces a este lugar? Y yo, algo me impactó, yo decía dentro de mí, yo me estoy volviendo loca, ¿quién me está hablando? ¿Cierto? Yo empecé a escuchar la voz de Dios audible, una voz que, hermana, yo no sé cómo describirla, ¿cierto? Una voz que no es humana, pero es algo como una melodía, una voz en melodía, y así yo escuchaba la voz de Dios, amén. Y Dios a mí, como decía la hermana Francia, me habla de miles de maneras. Dios también a mí me habla a través de sueño, amén. Cuando Él a mí no me revela algo que yo escucho audible, Él me lo revela en sueño, y tal como yo lo soñé, así mismo sucede. Entonces, y hay personas que Dios, hay otros profetas que Dios, ellos dicen que ellos sienten en su corazón que Dios les habla, o sienten un palpitar, o sienten algo caliente en su oído, y ellos, o sea, tienen miles de maneras que Dios, porque Dios se les revela a las personas de miles de maneras, amén. Él es soberano, Él es nuestro Dios, y Él sabe de qué manera se le revela a cada persona, y también de acuerdo, hermana, vuelvo y digo, a la búsqueda, a la comunión que usted tenga con el Señor, amén. Amén, la verdad que es muy importante lo que decía la hermana Yorledi, hay que estar en vigilia, en oración, en ayuno, para que no le demos, para que no se le dé cabida al enemigo, ¿cierto? Porque cuando un profeta se desalinea, ¿qué pasa? Entonces los demonios toman posesión de su boca, y es ahí donde no habla Dios, sino que hablan los demonios, ¿cierto? Entonces por eso es que muchas personas a veces sienten confusión, y es por eso, porque un profeta debe estar ahí metido en la presencia de Dios, no se puede descuidar, porque en cualquier descuidada ahí está el enemigo pendiente para hacer y deshacer con la vida. Entonces, hermana Yorledi, la verdad que ha sido de bendición su invitación. Esperamos que esta no haya sido la primera. Entonces, hermana Yorledi, por acá tengo otra pregunta que dice, ¿por qué es importante que en una iglesia haya profeta? Es importante, Dios dejó a los profetas porque Dios en ese tiempo era necesario el profeta, ¿cierto? Porque vamos a hablar del tiempo, ¿cierto? De los profetas mayores, menores, de los siervos de Dios y de los de ahora. En ese entonces era necesario los profetas porque eran los únicos que tenían contacto con Dios, que escuchaban la voz de Dios audible, amén. Eran los mensajeros de Dios, era la boca de Dios aquí en la tierra, hermano. Entonces en ese entonces era importante y se le daba más importancia a los profetas. En ese entonces, cuando un profeta decidía bajar de su aposento, de su montaña donde vivía, ellos venían y aún el pueblo se asustaba. ¿Vienes en paz? ¿Cierto? Era no como algo que llegó un profeta normal. En ese entonces ellos se asustaban porque sabían que el profeta bajaba con palabra de Dios. Pero en este tiempo es normal. Pero Dios también dejó a los profetas, amén, para alinear el pueblo, para corregir el pueblo, para que el pueblo no se desvíe. Entonces es importante en las iglesias la activación del ministerio de los profetas, porque es para que el pueblo no se desvíe, amén, para el pueblo ser alineado, para traer consolación al pueblo, o sea, y es importante el ministerio de profeta en una congregación. Hermana, para completar, porque aquí estamos hablando es basado a la palabra, aquí no es que nos estamos inventando esto porque a nosotros nos parece, no, los invito para que vayan a 1 Corintios 14, del versículo 3 y 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces miren que la misma Biblia dice que es importante para la edificación de la iglesia que el don de profecía esté activado y se esté cumpliendo, se esté ejerciendo. Entonces la invitación que le damos a todos esos profetas que
quizás porque se le dijeron algo que no era, no aceptaron la profecía como le decían las hermanas ahora. Usted tiene, nuestro enfoque tiene que estar es Dios, que nuestro enfoque sea Dios. Lo primero porque no muchas personas van a estar de acuerdo con lo que uno hace, y más cuando uno está haciendo las cosas de Dios aún. Esto es triste, pero esta es la realidad, aún los hermanos se levantan. Amén. Entonces es importante nosotros saber a quién nosotros estamos sirviendo y quién fue quien nos llamó. Mientras nosotros tengamos eso claro, si usted fue Dios que le habló, hable, porque Dios lo va a sustentar y Dios lo va a respaldar, y obvio que Dios no lo va a dejar en vergüenza. Amén. Y ahorita que dicen eso, la hermana le decía algo, que es que, o sea, en la gente de antes, el profeta vivía pues apartado y eso, pero hay una cita bíblica, no la recuerdo muy bien, donde están dos reyes, el rey de Judá y está el rey de Israel. Ellos se reúnen porque han venido otros tres reyes contra ellos y ellos iban a pelear, pero ellos tienen una cantidad de profetas y todos ellos les profetizan que vayan porque ellos van a ganar la batalla, que no sé qué, pero hay uno que viene y le dice, mande, el rey de Judá le dice al rey de Israel, mande a llamar, no hay otro profeta aquí que hable también de parte de él, y dice, no, si hay uno por allá, Micaías, pero él siempre me profetiza lo malo, como diríamos nosotros en nuestro tiempo, es que Amén. ese hombre me tiene la mala, yo le caigo muy mal a él, siempre me dice cosas feas, pero no, lo mandaron a buscar y Micaías viene y le sigue la corriente. Bueno, tú quieres hacer eso, bueno, algo, pero viene el rey de Judá y le dice, no hay palabra de Jehová en ti, y él que te dice, no vayan a la batalla porque tú morirás y el otro quedará, y sucedió tal cual como. Amén, amén, así es. Mientras muchos profetas le habían profetizado a estos reyes que les iba a ir bien en la batalla, ¿qué hizo? Uno que ni siquiera estaba en el ruedo, no estaba Amén. por allí, que lo tuvieron que mandar a buscar, dio con la palabra certera, y que el rey de Israel no estaba preparado para escuchar esa palabra, porque él quería escuchar música que fuera agradable a sus oídos. No, me va a ir bien en la batalla, yo lo voy a hacer, o sea, y él ve también lo que le pasó a Jeremías, el pobre Jeremías nunca profetizaba nada bueno. Por eso le tocó ir a una cisterna, por eso le tocó recibir golpes, pero la palabra que Dios le dio a Jeremías, aunque fuera de juicio, se cumplió. Amén. Amén. Entonces nosotros entender, siempre Dios a nosotros nos va a hablar bonito, siempre el Señor nos va a decir cosas que nosotros queremos escuchar. Dios a veces va a traer palabras de juicio y de exhortación en nuestra vida, con el único propósito de que nosotros nos alineemos y de que cambiemos nuestra forma de caminar, porque no estamos andando bien, nos toca volver a la senda antigua, en algo nos hemos desviado. Entonces nosotros estar siempre atentos, porque es que la palabra de Dios, cuando viene a nuestra vida, no importa que Dios nos está diciendo, pero algo trae. Y hermana Francia, como en estos tiempos también, en ese tiempo vea a los profetas, vea cómo tenían a Micaías apartado, así también en este tiempo queremos escuchar es bendición, Dios te va a bendecir, pero cuando viene un profeta y dice lo contrario de lo que ya muchos han dicho, se levantan contra ese profeta, no, esa palabra no es de Dios, porque ya todos me han dicho lo otro, y tú eres el único que me has dicho, y de pronto es el único profeta que ha traído palabra de Dios, ¿cierto? Y queremos es pura bendición, no queremos a los profetas de juicio que traen palabra de juicio para que el pueblo se alinee, no, a esos profetas los rechazamos, a esos profetas los exiliamos, se puede decir las palabras, los menospreciamos, no los tomamos en cuenta, porque en estos tiempos no queremos alineación, queremos es bendición y bendición y bendición. Y en estos tiempos Dios está hablando de miles maneras, de muchas maneras, amén, que le busquemos, que tratemos de cambiar, que tratemos de alinearnos, que más que nosotros profeticemos por conveniencia, por querer agradar al otro, como decía Francia, por querer traer a su música a sus oídos, lo que ellos quieren escuchar. Usted no se puede vender como profeta, usted no se puede comprar por cualquier cosa, por distorsionar la palabra de Dios. Hable palabra de Dios. Si Dios no ha dicho nada, calle, pero si Dios le ha hablado, no tenga temor en hablar la palabra de parte de Dios. Amén, hermana Yorley, así es. Bueno, por acá tenemos otra pregunta, hermana Yorley. ¿Qué consejo le puede dar a aquellas personas que buscan mucho una profecía? Eso, hermana, esa pregunta está bastante, porque en estos tiempos eso es lo que abunda en el pueblo de Dios. Han cogido los profetas como consultores para ir a consultar. Hemos caído en eso, y los profetas se han prestado para eso. En el tiempo antiguo los profetas, ellos bajaban
ve, llévale tal palabra a Angie, ve, llévale tal palabra a Francia, ¿cierto? O cuando el rey quería escuchar o consultar a Dios, pero en estos tiempos esto se está volviendo peligroso y esas personas que les gusta buscar solamente profecía, no verdaderamente a Dios, sino buscar profecías porque ellos quieren obtener algo, porque ellos quieren escuchar lo que ellos, cierto, que el profeta le diga lo que verdaderamente ellos creen. Eso estamos peligrando, tanto el profeta como la persona que busca profecía, porque cuando tú buscas profecía solamente por buscar, perdón, de un profeta, porque lo que trae es confusión a tu vida. Ahí es donde se mete el enemigo a hablar mentira, porque la misma dice, el que no creerá la verdad, entonces creará a la mentira. Entonces eso es algo peligroso, hermana. Y no busque profecía, porque cuando Dios le quiera hablar, Dios sin necesidad de usted buscar profecía, ve donde la hermana Francis y le dices tal y tal y tal cosa, cuando Dios quiere mandarle mensaje, cuando Dios quiere hablarle, porque ya eso se convierte como en consultación o querer como que el profeta hable lo que Dios ni siquiera ha hablado, solamente porque como están buscando tanta profecía y sí, yo quiero que Dios me hable a través de ti, a veces Dios ni está hablando, pero como el profeta se siente como comprometido, que como esa persona quiere escuchar, es donde hermano peligramos, donde viene a salir palabra, sale de nuestra boca palabra que no es de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que esa persona se sienta bien, pero Dios ni siquiera ha hablado. Entonces eso, mucho ojo, mucho cuidado, hermano, porque es algo delicado. Amén. Y esto es muy profundo también porque, o sea, si usted no es profeta ni nada de esto y necesita que Dios le hable, tenemos la palabra profética más segura y es la palabra. Usted métase en ayuno, métase en oración, que si Dios le quiere hablar a través de la misma Biblia, ahí Amén. usted recibe su Así es. respuesta. Entonces nosotros estamos buscando como persiguiendo al profeta y está Amén. maldición para el profeta, porque a veces hacemos así como el caso de Moisés, cuando el Señor viene y le dice, no, sencillamente esto, habla la leña, ¿qué hace? Viene y la toca porque ya la primera vez le funcionó así. Yo a veces le digo, Señor, pobre Moisés, no tuvo la culpa, el pueblo fue que lo llevó a eso. Amén. Y a veces nosotros estamos llevando al profeta que nos diga mentiras. Amén, como así es. queremos que nos hable, Amén, y amén. entonces el profeta termina hablándonos y diciéndonos lo que nosotros queremos escuchar. Amén. Así es, Gloria. De esto me recuerda a una amiguita mía que yo tenía. Ella le encantaba donde ella escuchaba que ahí había un profeta y ella ya iba a su iglesia. Y donde ella escuchaba que allá había un profeta que era de Dios, con una cosa con otro, allá iba corriendo para ese profeta para que le hablara. Pero un día ese profeta no le dijo cosas bonitas. El profeta le dijo que en ella veía un espíritu de muerte. Cuando ese profeta le dijo eso, ella como que quedó en shock, porque eso no era lo que ella estaba preparada, ni estaba enseñada a escuchar, porque muchos le hablaban cosas bonitas. Y hay veces uno tiene que dejar que sea Dios quien le hable, porque hay veces estamos buscando lo que no se nos ha perdido, y es ahí donde vienen las consecuencias. Entonces ella decía, ay, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que no? Pero y ella se asustó y para rematar en esos días le dio una bacteria, la estaba molestando. Entonces ella, mejor dicho, esa mujer andaba atormentada porque se iba a morir. No tanto era por la bacteria, sino por lo que ya le habían dicho. Eso le pasó por andar buscando lo que ya no tenía que haber buscado. Gracias a Dios, Dios la sanó y esa palabra no se cumplió. Dios tuvo misericordia. Pero en muchas otras ocasiones crea confusión por eso es muy importante uno pedirle discernimiento a Dios. Porque, o sea, a veces uno, ay, ora por mí tal cosa, pero no siempre es que uno vaya donde la persona, porque Dios hace como quiere. Amén, hermana Yolanda y hermana Angie. La verdad es que ha sido un placer estar con ustedes hoy hablando de este tema y esperamos que no sea la primera vez. Amén, amén. En su casa y también este espacio también es suyo, pero antes de despedir, me gustaría que hiciera una oración por todas aquellas personas que tienen el ministerio del profético para que Dios despierte. Amén. Amén, amén, así es. Padre, te bendecimos en esta hora, bendito Rey. Padre, en esta hora te presento a cada hermano, a cada televidente, bendito Dios. Padre, que está conectado, que escucha esta transmisión, amantísimo Creador. Padre, a cada persona que tiene llamado, Dios mío, que tú lo has llamado con ese don, bendito Dios. Padre, yo te pido, bendito Rey,
Padre, que primeramente ellos se afirmen a ti cada día más, Señor. Padre, que ellos, bendito Dios, tengan la convicción, Dios mío, que tú fuiste que los llamaste, Señor. Padre, como así, bendito Dios, en los tiempos antiguos muchos profetas sufrieron penalidades. Padre, en este tiempo también, bendito Dios, sufriremos penalidades, bendito Dios, levantamiento. Padre, que ellos en medio de esos levantamientos, ellos no desistan, Dios mío, sino que ellos entiendan que hace parte de su llamado, bendito Dios. Padre, también te pido, Dios mío, que tú avives el fuego en ellos, bendito Rey. Padre, que tú coloques en ellos espíritu de búsqueda, bendito Dios. Padre, que ellos te busquen, bendito Rey, aleluya. Padre, como tú lo demandas, bendito Dios, Señor. Padre, que en ti, bendito Dios, ellos tú coloques palabra de ti hacia ellos, Dios mío. Palabra de fuego, bendito Dios. Palabra revelada por el Santo Espíritu de Dios, Dios mío. Padre, y que día a día, Dios mío, nosotros nos hagamos amigos tuyos, bendito Dios. Padre, que tengamos esa comunión con tu Santo Espíritu, Señor amado. Esa relación, Dios mío. Padre, porque más que, aleluya, oración, aleluya, relación contigo, bendito Rey. Padre, activa, bendito Dios, Señor amado. Aviva el fuego, bendito Dios, Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermana Yorley. Así que mis hermanas y yo les decimos chao, chao y les agradecemos el hecho de que hayan estado conectados aquí con este maravilloso programa Generación que impacta vida. Y a los que se van a conectar también, la gracia, la paz y el favor de Dios sigan estando con todos ustedes. Y ellas y yo les decimos Dios les bendiga. Dios les bendiga, amado público que nos observan a través de las redes sociales en esta hora. Quiero hacerles la invitación a nuestro programa Generación que Impacte Vida, un programa que ha nacido del corazón de Dios para compartir con cada uno de ustedes en sus hogares, para que sea el Señor impartiendo liberación, para que sea el Señor derramando su gracia sobre cada uno de ustedes y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, los guarde y los ayude cada día. En este espacio tendremos invitados especiales y testimonios para ustedes. Tendremos también conferencias y consejería. En este espacio tendrás la oportunidad de enviar tus peticiones y estaremos orando por cada una de ellas. Además, tendremos tiempos de adoración. Recuerda que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para complementar, también tendremos entrevistas, así que no te pierdas este maravilloso espacio todos los sábados a las 4 de la tarde. Te esperamos.